Una de las personalidades más queridas en Kiss es sin lugar a dudas Eric Carr, un baterista que se ganó el cariño de los fans con su sencillez y gran talento. Hoy vamos a explorar uno de los momentos más turbios y tristes en la historia de la banda más caliente del mundo, el padecimiento que lo llevó a su muerte. Esto es un poco de Kiss Story. Estamos en 1987, y Kiss trabaja en la producción de un nuevo disco titulado Crazy Nights, uno que podemos catalogar en un sonido muy pop. A partir de aquí, la formación de Kiss pasaría a ser de 5 integrantes, ya que Paul Stanley incorporó teclados en las canciones. En el estudio, el quinto Kiss fue Phil Ashley, pero las cosas no quedarían únicamente en el álbum. Para la gira, Paul Stanley también quería los teclados. Con un apoyo como ese sobre las notas, creía que podía enfocar más su atención a dominar al público y bailar en el escenario. La primera opción para el puesto fue el mismo Phil Ashley, pero él estaba a punto de salir de gira con Mick Jagger, así que recomendó a Gary Corbett. Curiosamente, Gary no era fan de Kiss, pero tras una breve reunión con Paul Stanley quedó contratado y le fueron obsequiados todos los discos de Kiss hasta esa fecha para que se pusiera al corriente con la historia de la banda. A pesar de la contratación de un nuevo miembro, la banda quería mantener su imagen de que eran únicamente 4 integrantes, así que Gary y su teclado fueron aislados a un costado del escenario, donde nadie pudiera verlo. Desgraciadamente, Crazy Nights no tuvo un gran impacto, y eso se sentía en la venta de boletos para la gira. Había arenas con grandes capacidades en las que tocaban para apenas unos cuantos miles de fans presentes. La situación fue tan lejos que tuvieron que prescindir de los servicios de Gary en ciertas fechas, ya que no podían costear su sueldo. La inclusión de Gary fue algo muy importante para Eric Carr, quien encontró en él una gran amistad. Tenían muchas cosas en común, y se convirtieron en un dúo inseparable. Algo que ocurrió en el tiempo perfecto, ya que hasta entonces Eric convivía en las giras y encontraba gran apoyo en Bruce Kulick. Pero la vida de Bruce estaba cambiando. Acababa de comprometerse con Christina Harrison. Ahora ella lo acompañaba a todos lados y por supuesto era su foco de atención. El 17 de noviembre de 1987, Kiss tenía agendado en Los Ángeles el cuarto concierto de la gira Crazy Nights, pero por una muy baja venta de boletos fue cancelado. Eric aprovechó el tiempo libre para ir a un bar acompañado de una persona del staff. Esa noche, una fan de Kiss de 19 años casualmente estaba ahí con una amiga. Una de ellas vio a Eric de espaldas y pensaron que se trataba de Paul Stanley, así que decidieron acercarse lo suficiente hasta que pudieron escuchar que el par quería ir a otro lugar a escuchar a una banda local y pensaban tomar un taxi. En ese momento, la chica de nombre Carrie Stevens se dio cuenta de que se trataba de Eric Carr y decidió impulsivamente interrumpirlos para ofrecer llevarlos en su auto. Aceptaron. Carrie iba manejando, mientras Eric tomó el asiento del copiloto. La noche fue mágica, y una que cambiaría todo en la vida personal de Eric. A partir de entonces, tuvieron una relación con altos y bajos. Un día eran la pareja perfecta, y al otro no se soportaban. Pero había algo en ella que lo volvía loco, y siempre volvían juntos. Curiosamente, antes que supieran que ellos dos tenían algo, Paul Stanley trató de seducirla un par de ocasiones sin éxito. Chin también hizo su intento, pero ella solo tenía ojos para Eric. La serie de conciertos Monsters of Rock en Europa, como parte de la gira Crazy Nights, fueron muy importantes para Kiss, ya que les dio la oportunidad de tocar frente a enormes audiencias. Interesantemente, también fueron testigos de primera mano de ser rebasados por uno de sus antiguos teloneros, Iron Maiden. Además, en el Monsters of Rock de Alemania se destapó el gran secreto, la existencia de un quinto miembro de Kiss. Justo en Rock and Roll Night, los camarógrafos del evento comenzaron a hacer varias tomas en el escenario, y como no tenían alguna indicación de que algo no podía salir en pantalla, uno de ellos se fue directo con Gary, quien ya con la cámara encima, solo atinó a disfrutar de su momento de gloria no planificado. Al ser segundos en el cartel, el show tuvo que ser reducido, y le informaron a Eric que una de las cosas que iban a eliminar sería su solo. Eric se molestó y lo hizo notar, pero sabía que la decisión tenía cierto sentido por la limitante del tiempo. El verdadero problema vino cuando Kiss ofreció shows separados sin ser parte de algún festival. A pesar de que ya era un concierto completo, le informaron que su solo no se iba a restablecer, sin alguna razón aparente. Esta vez Eric destellaba furia, y comenzó lo que Paul Stanley llamaría años después la obsesión de Eric por no ser un miembro original, ya que no había algo que pudiera hacer. Sus palabras no tenían peso ante cualquier decisión. La recomendación que le hacía Bruce era que viera el panorama completo. Era parte de una banda muy famosa, con limitantes, claro, pero muchos darían cualquier cosa por poder ser parte de algo así. Eric era una persona que no consumía drogas, ni siquiera fumaba, aunque sí llegaba a consumir alcohol. Pero la retirada de su solo lo hizo querer buscar una forma de olvidarse de ello, aunque fuera por un momento. Así que cuando la banda llegó a Ámsterdam, Eric le dijo a Gary que quería probar algo distinto. Además, en ese lugar eso era algo legal.
así que por una recomendación de Bruce, fueron a un lugar donde consumió sus primeros panqués espaciales y fumó hierba. El efecto fue todo lo contrario a lo que Eric esperaba. Comenzó a sentir paranoia, se quedó paralizado por completo, temía haber olvidado cómo respirar y no quería dormir porque le daba miedo no despertar. Bruce Kulick, Gary Corbett y una persona del staff cuidaron de Eric toda esa noche. A pesar de lo aparatoso que puede sonar, los involucrados recuerdan el incidente como algo sumamente gracioso. De sobra está comentar que Eric no volvió a querer probar esa clase de cosas. A la frustración de Eric con su solo de batería, se le sumaba que también quería poder contribuir más musicalmente, componiendo canciones o cantando como líder de alguna canción. No le quedaba más que ser insistente, hasta que en 1988, Kiss decidió realizar el recopilatorio de éxitos Smashes, Thrashers and Hits, ofreciendo a Eric al fin una canción como cantante líder. ¿Cuál sería su sorpresa? Que la canción ofrecida era la regrabación de un estandarte de Peter Criss, Beth. La situación lo puso muy incómodo. Por un lado estaba ansioso de que su voz fuera usada en un disco de Kiss, pero por otro sabía que precisamente Beth era un tema muy personal de Peter, quien se la dedicaba a su esposa. Peter y Eric tenían una buena relación, y Eric no quería estropearla con cualquiera que fuera el mensaje que estuvieran queriendo mandar Gene y Paul al hacerlo regrabar esa canción. Como último recurso para sanar sus culpas, Eric llamó a Peter al borde del llanto, para informarle lo que le estaban pidiendo hacer. Peter lo tranquilizó diciéndole que no importaba, y que hiciera lo que tuviera que hacer. La regrabación de Beth fue hecha en el mismo estudio, con la misma pista, y exactamente en el mismo lugar que Peter grabó la canción original, con Paul Stanley dirigiendo a Eric. Para 1989, Paul Stanley decidió darse un respiro y hacer una pequeña gira solista con una nueva banda. En la alineación, Paul trajo a Bob Kulick, un viejo conocido de Kiss, hermano de Bruce y guitarrista fantasma en varios temas como reemplazo de Ace. Los teclados ahora serían un elemento no oculto, y para ello Paul no buscó más opciones quedándose con Gary Corbett. En el bajo estaba encargado Dennis St. James, y para la batería, el ganador del puesto fue un tipo llamado Eric Singer, debido a que venía muy bien recomendado y tenía credenciales asombrosas como Lita Ford, Black Sabbath y Badlands. Eric Carr se puso muy incómodo e inseguro al escuchar la noticia, y por algún motivo le desconcertaba el hecho de que Paul no lo hubiera considerado para ser el baterista de su gira solista. Paul habló con él y le dijo que él era el baterista de Kiss, y si lo llevaba en esta gira era como si se estuviera presentando medio Kiss. Eric comenzó a preocuparse, pensando que sus días en Kiss estaban contados. Cuando la gira de Paul llegó a Nueva York, Eric Carr fue a ver el show, quedándose con un aspecto muy serio viendo a lo lejos todo lo que estaba pasando. Algo de lo que más le inquietaba era ver a Eric Singer y notar que Paul Stanley le estaba dando ciertas libertades que a él no le permitían en Kiss. Cuando el concierto terminó, Eric Carr fue a camerinos y se acercó a Eric Singer para decirle: "Tú me vas a reemplazar en Kiss". Unos meses más tarde, Kiss comenzó los preparativos de su siguiente álbum. Como era usual, Gene y Paul comenzaron a maquetar algunas canciones cada quien por su lado. En este nuevo trabajo discográfico usaron a varias personas como apoyo en la composición, entre ellos Vinnie Poncia, productor de Dynasty Unmasked, Desmond Child, creador de varios éxitos en Kiss comenzando con I Was Made for Loving You, y un guitarrista que Gene conoció en su etapa como productor de nombre Tommy Thayer. Cuando llegó la hora de elegir las canciones, se dieron cuenta que los demos no se escuchaban tan mal, así que decidieron no usar un productor y no volver a grabar las canciones, también como una forma de ahorrar dinero por lo mal que les fue en la gira pasada. De esta manera, el álbum titulado Hot in the Shade puede ser visto como una colección de demos con un tratamiento especial. Por lo mismo, el disco terminó siendo publicado con partes de guitarra tocadas por Tommy Thayer, y en el caso de las canciones de Paul, es muy probable que en algunas estemos escuchando batería de Kevin Valentine y Eric Singer. Eric Carr presentó varias canciones para su consideración en este álbum, entre ellas la balada Somebody's Waiting, pero con Forever de Paul Stanley en la contienda era difícil competir. Afortunadamente, otra de sus creaciones fue elegida para conceder su sueño, Ain't That Peculiar, pero a pesar de considerarla una buena pieza, Gene pensaba que la letra no encajaba del todo, así que Adam Mitchell y el mismo Gene ayudaron a convertir la canción en Little Caesar. En ella escuchamos en los instrumentos únicamente a Bruce Kulick y Eric Carr. Bruce se encargó de todas las guitarras, y Eric del bajo y la batería. Fue publicada como la penúltima canción en el listado. En este punto, Gene y Paul decidieron buscar a una persona que les ayudara a encontrar un buen rumbo y regresar al público que habían perdido. El elegido fue Larry Mazer,
quien comenzó a ser el manager de Kiss justo cuando la banda terminó de grabar el disco Hot in the Shade. Entrando hizo grandes cambios. El primero fue hacerles notar a Gene y Paul que lo que hace interesante a Kiss es el complemento de personalidades entre ellos dos. Con Gene ausente en proyectos como el cine y producir a otros artistas, la banda se recargaba totalmente en Paul Stanley. Kiss necesitaba al demonio de vuelta, si querían ser relevantes de nuevo. Gene aceptó y prometió dejar todos sus proyectos alternos de lado. Por otro lado, Larry tenía una opinión muy concreta sobre los solos de cualquier tipo en concierto. Para él eran una pérdida de tiempo. Todas las bandas lo hacían, todas lo hacían muy parecido, y en términos reales gran cantidad del público tomaba ese momento para ir al baño o a recargar bebidas. Además, de acuerdo a la idea de Larry, al eliminarlos había oportunidad de meter más canciones en el setlist. Eric de nuevo no tomó nada bien la noticia. Su solo era algo que en realidad disfrutaba. Era su momento dominando a la audiencia, y ahora una persona completamente nueva en la compañía se lo arrebató, y de antemano sabía que tratar de negociarlo con Gene y Paul no lo llevaría a nada. Ya lo habían hecho con anterioridad, y ahora ellos estaban apoyando todos los consejos de dirección que Larry les proponía. Afortunadamente, el álbum Hot in the Shade trajo grandes ventas gracias a la canción Forever que llegó a las listas de popularidad. Con presupuesto en mano, Gary Corbett fue traído de nuevo como el quinto Kiss en los teclados para la gira. Incluso en la construcción del escenario de la Gran Esfinge, fue planeado un lugar a un costado de Gene al que le llamaban el Condominio, un sitio privado para él y su teclado en el que estaba oculto por completo de la audiencia, y no volver a descubrir el secreto como en la gira Crazy Nights. El nivel de frustración de Eric Carr llegó a un límite extremo. Decidió aislarse sin hablar a cualquier persona. Se le veía en el autobús de gira completamente alejado con sus lentes oscuros y audífonos puestos. Aquellos que tenían contacto más cercano con él sufrían al recibir un comportamiento errático de su parte, desquitándose incluso con Bruce Kulick, acusándolo de estar del lado de Gene y Paul. Su novia Carrie Stevens llevaba la peor parte. A pesar de lo mal que la estaba pasando en Kiss, Eric no perdía su amabilidad con los fans. A menudo en las ciudades en las que la banda se presentaba, Eric y Gary iban a bares o pasaban el rato en el lobby de los hoteles. Si los fans se acercaban, Eric platicaba con ellos hasta que el último se fuera. Lamentablemente, cometió el error de tener demasiada confianza con algunos, comentándoles su situación interna en Kiss. Varios de estos fans lo escuchaban desahogarse y cuando se topaban con Gene y Paul les decían todo lo que Eric les contó y preguntaban si eso era cierto. En algún momento Paul se hartó de la situación y decidió detenerlo. Tuvieron una plática en la que le recordó lo afortunado que era y que si no estaba feliz, podían traer a otra persona. Ese movimiento aligeró un poco la tensión. Incluso regresaron su solo en algunas fechas, pero era evidente para todos que la relación de Eric Carr y Kiss comenzaba a tener fisuras que difícilmente podrían sanar. Al final de la gira Hot in the Shade, Eric comenzó a sentir un agotamiento inusual, además de calambres en una pierna. Incluso llegó a inyectarse cortisona para disminuir un poco las molestias. Su cuerpo comenzaba a mandar señales de que algo andaba mal. Pero eso no lo detuvo, y dio todo de sí en cada fecha. En el lado sentimental, Carrie se cansó de los malos tratos y terminó con él. El 9 de noviembre de 1990, la banda cerró la gira en la ciudad de Nueva York. Nadie sabía que esa sería la última vez que Eric Carr estaría en el escenario junto a Kiss. A finales de febrero de 1991, Eric comenzó a tener síntomas de gripa, tos, fiebre y dificultad para respirar. Decidió ir al médico a hacerse un chequeo, pensando que tenía algún tipo de neumonía. Tras una serie de exámenes, encontraron una infección en el pericardio, que es el saco que rodea el corazón, lo que provocaba que tuviera alrededor de ese órgano un fluido de sangre. Le enviaron tratamiento y dieta especial. En el transcurso de 3 semanas, Eric se sintió mejor, pero comenzó a escupir sangre. Se hicieron más pruebas, en las que se pudo ver algo mucho peor. Un tumor en la aurícula derecha de su corazón con forma y tamaño parecidos a los de un dedo meñique, que entraba y salía de su válvula tricúspide. Por si eso fuera poco, los doctores descubrieron que el tumor se estaba desprendiendo de pequeños trozos que estaban cayendo en otros órganos, como pulmones e intestinos. Desde luego, se programó una cirugía corazón abierto de urgencia. Eric buscó desesperadamente a Carrie de nuevo para darle la noticia. Ella, tras mantenerse un poco renuente a volver a verlo, lo escuchó y regresó con él para apoyarlo. Gene y Paul se mantuvieron pendientes de Eric, quien se estaba tratando en la ciudad de Nueva York. Los dos le insistieron que se hiciera todo en Los Ángeles, donde ellos radicaban, para poder estar cerca en todo momento. Eric se negó diciendo que no tenía sentido iniciar de nuevo la búsqueda de un cirujano y un hospital, más aún con el reloj corriendo en una situación tan delicada. Los doctores de Eric descubrieron que el tumor que se podía ver al exterior era solo una porción de una gran masa que ocupaba casi toda la aurícula derecha del corazón. Además estaba afectando una arteria coronaria.
Algo muy curioso que comentaron los médicos es que si el tumor hubiera estado del lado izquierdo, era muy probable que los pedazos que se estaban soltando se hubieran expandido a su cerebro y lo habrían paralizado o causado la muerte. El 9 de abril, Eric entró a cirugía. Jean y Paul volaron al hospital únicamente con el propósito de poder acompañarlo, a pesar de que Eric les dijo que no era necesario. En la operación, los doctores eliminaron por completo el tumor, cortando gran parte de su corazón. Tras ello iniciaron la reconstrucción. El procedimiento fue todo un éxito. Eric se mantuvo en terapia intensiva durante 3 días, hasta que pudo levantarse y caminar. Entonces grabó un video para los fans en el que mostraba con orgullo la cicatriz que le dejó la cirugía. Estaba feliz de que pudo deshacerse de ese mal, y estaba listo para dejar todo atrás. Incluso dio algunas entrevistas en las que comentó que esperaba ya estar completamente recuperado para grabar el siguiente álbum de Kiss y ser parte de la gira. Poco después, fue dado de alta. Anyway, well, here I am, folks. This is rock drummer Eric Carr talking to you 3 days after open heart surgery to remove a little alien in his heart. And I wish I could zoom it in, but there's nobody here to do that. But you can see the scar right there. And I have my Walkman that's attached to me that plays my heartbeat, so that, you know, it's cool, it's continuous, it plays all night long, I hope. And that's about it. So this is the way I look. Hope I haven't disappointed you. If anyone ever sees this tape, peace, love, and soul. No, rock on. And for everybody that sent me gifts and stuff like that, and at least thought about me and was concerned, thanks a lot, and I really appreciate it. And I'll be back to kick your asses again as soon as I can. I can't wait to get back and play drums, man. Because this sucks. Look at this place. Anyway, that's it. So I'll see you. Bye-bye. Now you can watch me moan and groan as I go towards you and get out of here. So I'll see you. Uh-oh. They're calling for me. Bye. Hi there. There was just one more thing that I thought I should do in order to make it an authentic, real rock and roll type tape, okay? I figured that maybe I should moon everybody. Thank you very much. Goodbye. Mientras tanto, el productor musical Jimmy Ive se encontraba trabajando en el soundtrack de la película Bill and Ted's Bogus Journey, protagonizada por Alex Winter y Keanu Reeves. De alguna forma, se obsesionó con lograr una canción para el final de la película con 3 elementos clave. 1. Que fuera un cover de la canción God Gave Rock and Roll to You de Argent. 2. Que fuera interpretada por Kiss. Y 3. Que Bob Ezrin fuera el productor. Sin dudas una fórmula ganadora. Bob Ezrin estaba dispuesto, pero Paul Stanley estaba sumamente molesto con él. Bob fue el productor de Destroyer y The Elder, el primero uno de los mayores éxitos de la banda, y el segundo es considerado por muchos el peor disco de la carrera de Kiss. Paul lo culpaba de no haber estado enfocado en la producción cuando hicieron The Elder, debido en gran parte a sus problemas personales y al abuso de alcohol y drogas. Gene, Paul y Bob tuvieron una charla, casi como una terapia de grupo, y finalmente decidieron darse una oportunidad, al menos para sacar adelante esta canción. Con el presupuesto, condiciones y fecha límite de entrega establecidos, Kiss inició las grabaciones del tema en Los Ángeles. La letra fue modificada casi por completo, por lo que se le terminó dando el nombre de God Gave Rock and Roll to You 2. La canción original fue escrita por Bruce Ballard, compositor también de las canciones New York Group e Into the Night, ambas interpretadas en el pasado por Ace Frehley. Eric Carr deseaba ir al estudio a las grabaciones del tema, pero tenía muy poco tiempo de haberse efectuado la cirugía. Los huesos de su pecho aún no habían sanado del todo. Se sentía bien, pero se le negó tocar la batería para no correr riesgos, y trajeron a Eric Singer para encargarse del trabajo. A pesar de su condición, Eric Carr decidió ir a darles una visita al estudio mientras estaban grabando. Ese día se grabaron los coros, y le permitieron participar cantando una línea en la parte a capela. Tras unos días, los resultados de la biopsia realizada a la masa extraída revelaron que se trataba de un tumor maligno, una extraña variante de cáncer del que únicamente se habían notificado cerca de 50 casos en toda la historia. El cáncer estaba presente en su corazón
y en sus pulmones. Eric requería de un tratamiento de quimioterapia y se le dio un estimado de que le quedaban de 2 a 5 años de vida. Carrie fue de gran ayuda para Eric durante su quimioterapia, dándole fuerza para seguir adelante. Juntos comenzaron a hacer aquellas cosas que pocos se dan el tiempo de disfrutar. Fueron a museos, a parques e hicieron actividades como armar joyería y pintar cerámica. Eric se mantenía optimista a pesar de cualquier diagnóstico. Lo que más deseaba era recuperarse para regresar a los escenarios y hacer lo que tanto amaba. Poco le importó también el perder por completo su característica cabellera. Un día, comentó a Carrie que solo se arrepentía de 2 cosas. Una era no haber desarrollado la serie animada que había creado, The Rockheads, y la otra era no haber tenido un hijo. Los doctores comentaron a Eric que la quimioterapia podía volverlo estéril, así que recomendaron realizar el procedimiento para conservar su esperma. Carrie llevó la muestra al laboratorio, pero era demasiado tarde. El cáncer lo debilitó, y el conteo de espermatozoides era demasiado bajo para lograr engendrar un hijo. Toda la banda asiste a la premiere de la película Bill and Ted's Bogus Journey en Hollywood el 11 de julio. Gene Simmons con Shannon Tweed, Paul Stanley con Tracy Tweed, Bruce Kulick con su esposa Christina y Eric Carr con Carrie. Eric usó una peluca con sombrero encima, además una camisa lo suficientemente abierta para poder ver la cicatriz de su cirugía. Unas semanas después, el 27 y 28 de julio, Kiss realizó la grabación del video de God Gave Rock and Roll to You 2. Gene y Paul, de nuevo en su afán de no tomar riesgos, le dijeron a Eric que no podía participar. Él fue muy insistente y se presentó en el set usando una peluca, luciendo pálido y un poco hinchado. Sentía que en cualquier momento se iban a deshacer de él, teniendo de referencia de primera mano lo ocurrido con Mark St. John, que al momento de tener dificultades en su salud, terminó siendo reemplazado de inmediato. Eric Carr ya había sido sustituido por Eric Singer en la grabación del tema, y no deseaba permitir que también lo reemplazara en el video. Finalmente, permitieron que Eric grabara. Fue una larga sesión que duró más de 12 horas, en las que los presentes fueron testigos de un Eric Carr poderoso, tocando tan fuerte como podía, rompiendo baqueta tras baqueta en cada toma, demostrando a sus compañeros de banda que a pesar de todo, seguía siendo el feroz zorro. Con God Gave Rock and Roll to You saliendo tan bien, Gene y Paul decidieron seguir con Bob Ezrin para la producción de su siguiente álbum, comenzando a trabajar en ello casi de inmediato. A Eric Carr se le dijo que tomara ese tiempo para descansar y que nada importaba más que su salud. Esta vez el ser insistente no sirvió de mucho. Kiss no esperaría que mejorara y decidieron continuar sin él. Bob Ezrin llevó a diferentes bateristas para hacer pruebas, pero al final se decidieron por traer de nuevo a Eric Singer. Desde luego, con Kiss produciendo un nuevo álbum, se esperaba que fuera apoyado con una serie de conciertos. En este sentido, Kiss debía contar con un seguro en cada una de sus giras. Esta es una medida legal de dar certeza a los promotores que contratan el show que el concierto en efecto se realiza o su dinero será retornado. Muchas cosas involucran este rubro, entre ellas la salud. Con Eric Carr enfermo de cáncer, la póliza del seguro para Kiss se elevó demasiado. Era muy grande el riesgo de llevar un integrante de ciudad en ciudad, con riesgo de que recayera en cualquier momento de gravedad y se tuvieran que cancelar fechas. Con este factor dominante es con el que Kiss tuvo mucho que meditar. Además, Paul Stanley, Gene Simmons, Bruce Kulick y Larry Mazer habían estado realizando investigación con diferentes doctores, quienes, en su opinión, les comentaron que por el tipo de cáncer que tenía Eric, solo un milagro podía salvarlo, ya que únicamente tenía una tasa de sobrevivencia del 5%. Eric Carr comenzó a hacerse la idea de que su etapa en la banda había terminado, y que no importaba si se recuperaba o no de salud. En la mente de Eric, haber enfermado les dio un motivo fácil para deshacerse de él. Así se lo hizo saber a todos sus amigos cercanos, entre ellos Eddie Trunk, a quien le hablaba muy a menudo y le platicaba todo lo que estaba ocurriendo. En una de esas llamadas, le pidió mantenerlo informado por si alguna banda necesitaba un baterista. Eddie Trunk y Gary Corbett lo animaban a dejar de pensar en ello. Le decían que Kiss nunca podría hacer eso, ya que los fans no permitirían que lo reemplazaran. Sus palabras no importaban. Para Eric, ser parte de Kiss era lo más importante en su vida, y lo estaba perdiendo. Paul habló con Eric para conversar de su futuro en la banda. Algunas personas a las que Eric les relató el suceso comentan que en esa charla Paul le dijo que estar en una banda era como estar en un matrimonio, y a veces el matrimonio termina. Pero Kiss no quería despedirlo. En cambio, le solicitaron su renuncia, prometiendo que ellos se iban a encargar de todos los gastos médicos. El principal motivo para sacarlo de esa manera era meramente imagen pública. Se vería mal ante los medios que se divulgara la noticia de que la banda había despedido a un miembro enfermo de cáncer. Pronto la negociación, o mejor dicho presión, entró una persona de nombre Jesse Hilson, quien era el psiquiatra de Paul, y terminó manejando la oficina de Kiss. Él amenazaba a Eric con quitarlo de inmediato del seguro médico si se negaba a cooperar. Paul hacía lo propio llamando por la madrugada a la casa de Eric, despertándolos a él y a Carrie.
El primer manager de Kiss, Bill O'Coin, también da testimonio de este tema, declarando que los padres de Eric le comentaron que Gene habló con ellos para anunciarles que pronto no iban a tener más a Eric en el seguro por su elevado costo. Eric continuó con su tratamiento de quimioterapia hasta que sorpresivamente pronto los rayos X salieron limpios. El cáncer había entrado en remisión. Eric y Gary estaban muy felices, parecía que el futuro les estaba sonriendo. El cáncer cedió. Al escuchar la noticia, antes de emocionarse, sus compañeros de banda de nuevo realizaron investigación, encontrando que un cáncer de ese tipo entra en remisión tan rápido es una muy mala señal. El 5 de septiembre, Eric y Carrie asistieron a los premios MTV Music Awards, donde se les veía a ambos con una enorme sonrisa, festejando que Eric había ganado la batalla. En muestra de agradecimiento hacia Carrie, Eric buscó un departamento, se lo amuebló y pagó la renta de 6 meses por adelantado. También ofreció pagar todas sus cuentas. Ella dejó todo por estar con Eric durante su tratamiento, y ahora él se sentía en deuda mencionándole que era lo menos que podía hacer, ya que ella le regresó la vida. Carrie organizó una fiesta sorpresa para Eric el 13 de septiembre en el club Black and Blue en Los Ángeles. Gary Corbett menciona que Gene y Paul fueron invitados, pero no asistieron. Un día después, Eric regresó a Nueva York e inmediatamente habló con Carrie por teléfono. Lo primero que ella escuchó al contestar fue: ¿te quieres casar conmigo? Ella no lo tomó en serio, y comenzaron a hacer bromas. Pasaron un buen momento riendo. Colgaron. Un par de horas más tarde, el teléfono de Carrie volvió a sonar. Esta vez era Bruce Kulick, quien le preguntó si había escuchado algo de Eric. Ella respondió que tenía unas horas de hablar con él por teléfono. Bruce portaba malas noticias. Eric se encontraba solo en su casa, cuando de pronto sintió un enorme dolor de cabeza. Sentía que le iba a estallar. Lo único que logró hacer fue tomar unas aspirinas y llamó al 911. Cuando los paramédicos llegaron a su departamento, lo encontraron tirado en el suelo con el teléfono colgando. Al llegar al hospital, descubrieron que Eric había sufrido una hemorragia cerebral. Minutos después, su cuerpo comenzó a convulsionarse hasta que entró en coma. El tipo de cáncer que Eric tenía era tan raro que en un momento los engañó al no ser perceptible, pero la realidad era que se estaba esparciendo agresivamente por su cuerpo, llegando en este punto a su cerebro y riñones. Eric tuvo que ser sometido a varias cirugías. Carrie describe que Eric estaba irreconocible, con vendas en su cabeza y conectado a cables y tubos que lo mantenían estable. La hemorragia dañó severamente su cerebro, dejándolo paralizado por completo del lado izquierdo, caso particularmente frustrante, ya que Eric era zurdo. No podía hablar. Al verlo a los ojos, se notaba que estaba alerta y consciente, pero estaba atrapado en su propio cuerpo. Lo único que podía hacer era patear con su pierna derecha y trataba de decir constantemente la palabra fuck, lleno de furia e impotencia. En este punto, Gary Corbett, Carrie Stevens, familiares y pocos amigos de la infancia eran admitidos para entrar al hospital. Los padres de Eric prohibieron determinantemente que se diera alguna información de estado de salud a cualquier persona cercana a Kiss, temiendo que al ver que Eric estaba completamente incapacitado, ahora sí lo despidieran de la banda y se les retirara el seguro médico. Eso fue particularmente difícil para Gary, ya que Gene, Paul y Larry a menudo lo buscaban y dejaban mensajes en su buzón de voz para saber qué estaba pasando. Tras unas semanas, pudieron mover a Eric de la cama a una silla de ruedas, pero Eric era incapaz de poder sostener su cabeza, por lo que le quedaba colgando del lado derecho. Carrie se mantuvo con Eric en todo momento, cuidándolo, leyéndole, lavándole los dientes y masajeando sus pies. Al ver que pasaban los días y Carrie no se movía del hospital, la familia de Eric y los doctores comenzaron a preocuparse por su estado mental y decidieron hablar con ella para que se diera un tiempo y regresara a casa. Ella aceptó, pero para que Eric supiera que siempre estaba pensando en él, le escribía cartas a diario, las cuales le eran leídas por la esposa de Gary, Leonora. La salud de Eric con el pasar de las semanas y tras varias intervenciones quirúrgicas parecía mejorar un poco, así que fue trasladado al área de rehabilitación, con el prometedor pronóstico de que podría volver a hablar pronto. Lamentablemente, a principios del mes de noviembre, fue víctima de una segunda hemorragia cerebral. Las esperanzas poco a poco iban disminuyendo. Pocos días después, Carrie recibió un mensaje donde se encontraba trabajando. Era Leonora, la esposa de Gary, pidiéndole que se comunicara con urgencia. Al hacerlo, recibió la impactante noticia. Paul Charles Carabello, mejor conocido como Eric Carr, falleció a sus 41 años de edad. Ese 24 de noviembre de 1991, Gary Corbett estaba en el hospital con la familia de Eric. Ellos le confiaron la tarea de dar a conocer la noticia, así que comenzó a llamar a todas las personas que llegaron a conocerlo. Los padres de Eric también se apoyaron en Gary para elegir la ropa con la que despedirían a su hijo.
Mientras estaban en su habitación recorriendo su closet, escucharon en la televisión que Freddie Mercury falleció también ese mismo día. El funeral fue católico tradicional, cerrado al público el primer día. Gary convenció a la familia para que dejaran ser parte a los fans, ya que eso habría querido Eric. Ellos accedieron, por lo que Gary decidió anunciarlo de algún modo. Eric y Gary eran fans del show de Howard Stern, un locutor irreverente de Estados Unidos con un humor ácido que pocos toleran, especialmente cuando son objetivo de sus burlas. Gary conocía al productor del programa, por lo que fue fácil que accedieran a dar el anuncio. Durante el segmento dedicado a Eric, Howard hizo la mención a su estilo. Comentó el tiempo que llevaba Eric en Kiss. Dijo no haber escuchado nada de esa banda en años. Acto seguido, le pasaron el álbum Alive 2 y comenzaron a reproducir Beth. Tras unos segundos, dijo: «Oh Dios, eso es mierda. Ahora veo por qué al tipo le dio cáncer. ¿Él tiene que tocar esta mierda cada noche? Deberían de tocar esto en su funeral. La gente estará brincando en la caja con él». Gary encontró la mención graciosa, irónica. Era el estilo de Howard que tanto le gustaba a Eric. Pero poco después Gary recibió una llamada del productor del programa, diciéndole que Gene Simmons se comunicó amenazando con golpear a Howard si no se disculpaba. Además quería una copia del segmento porque realmente no escuchó lo que había pasado. Simplemente algunas personas le habían corrido la voz que se habían hecho comentarios inapropiados hacia Eric. Los fans fueron recibidos en la iglesia de Saint Joseph, en Middletown, Nueva York. Gene, Paul, Peter, Ace y Bruce estuvieron ahí. Extrañamente, la gran mayoría de fans presentes, familia y amigos, no estaban emocionados con ver a Gene y Paul. Al contrario, en el ambiente se sentía enojo contra ellos, probablemente por los rumores que llevaban rondando varias semanas atrás, donde se hablaba que Eric Carr ya había sido sustituido, sin importar si mejoraba o no. Paul Stanley se mostró muy afectado en el funeral, al comenzar a reflexionar si su actuar en toda la situación con Eric fue la correcta. Bruce lo escuchó decir constantemente las palabras: «Ese no es Eric». Cuando llegó el momento de la comida, Gene y Paul fueron a sentarse a la mesa donde estaban Gary Corbett y su esposa. Gene comenzó a hacer plática preguntando a Gary si había escuchado el programa de Howard Stern. Gary le comentó que sí, y le informó todo lo que había pasado. Curiosamente, Gene parecía haber encontrado también gracioso lo dicho en torno a Beth, así que Gary le recomendó que no lo tomara personal. Finalmente, los restos de Eric fueron depositados en el cementerio Cedar Hill en Nueva York, precedidos de una gran caravana de autos escoltados por la policía. 6 días después de la muerte de Eric Carr, se dio en medios el nombre del nuevo baterista de Kiss, Eric Singer. De regreso al estudio, Bob Ezrin comenzó a buscar por algún motivo en los demos que tenía de la era The Elder, encontrando la canción Heaven, una pieza instrumental escrita e interpretada por Eric Carr y Ace Frehley. Lo peculiar de ella es que incluía un gran solo de Eric grabado en estudio. A manera de rendirle tributo, decidieron retomarla e incluirla en el nuevo disco. Gene intentó ponerle letra, pero no lo logró, por lo que dejaron la base como estaba y pusieron a Bruce a interpretar un solo encima. Además, recortaron severamente la duración, ya que el demo es mucho más extenso. En los créditos del disco, explican que dejaron la guitarra de Paul intacta, pero Paul más adelante reconoce en entrevistas que no sabía de la existencia de ese demo, por lo que terminamos escuchando en esa mezcla a Ace Frehley, Eric Carr y Bruce Kulick, aunque a Ace no se le dio crédito alguno en el disco. Regresando el tiempo, en 1981, Ace y Eric intentaron ponerle letra a Heaven, también sin éxito. Más tarde, en 1987, Ace la desempolvó y la pasó a manos de Richie Scarlett, quien finalmente encontró la letra y melodía adecuada, y fue publicada como Breakout en el primer disco de Frehley's Comet. Ace puso a Eric Carr en los créditos. La muerte de Eric fue muy opacada en medios por la muerte de Freddie Mercury, pero algo a lo que pusieron especial atención en Kiss es que la revista Rolling Stone no mencionó a Eric en lo absoluto, por lo que en enero de 1992 enviaron una carta firmada por Gene, Paul y Bruce en la que expresaban su molestia ante la omisión de la revista que llevaba años ignorándolos. Tras la salida del nuevo álbum, finalmente titulado Revenge, Kiss realizó una serie de conciertos en clubs en los que llevaron de nuevo a Gary Corbett como tecladista. Pero Gary ya no estaba cómodo. Estar cerca de ellos le causaba gran malestar, cosa que notaron Gene y Paul. También le llegó la hora de hablar seriamente con ellos, y él tomó el momento como una oportunidad de sacar todo lo que tenía dentro, tras el maltrato que sintió que le dieron a su gran amigo. Gene y Paul lo escucharon, especialmente en la conversación con Paul. Este le dijo que sabía que Eric iba a fallecer, pero nunca fue su intención correrlo de la banda. La contestación de Gary fue que era algo bueno escuchar eso, ya que serían una basura de personas en caso de haber querido hacerlo. Además, le puso de ejemplo la respuesta de Def Leppard con Rick Allen, quien al perder un brazo encontró en sus compañeros de banda un apoyo descomunal.
Gary sabía todo sobre las negociaciones para hacer a Eric renunciar. No lo iban a convencer tan fácil. Paul tomó su respuesta como un insulto directo, así que los teclados de Gary ya no fueron requeridos para las siguientes fechas. Fue inmediatamente reemplazado por el tecladista Derek Sherinian, recomendado por Eric Singer al tocar juntos en la banda de Alice Cooper. En 1993, Gene y Paul asistieron a un programa de televisión en el canal E, conducido por Howard Stern, para promocionar el disco Alive 3. Prácticamente toda la incómoda conversación giró en torno a la molestia generada por los comentarios tras la muerte de Eric. This guy was a huge fan of mine. A huge fan. It's true. So his friend calls me up on the air, the friend of your drummer, and he says, hey, the guy was a huge fan. Go on, do a couple of jokes, talk about the guy's death, talk about the fact that he's having a funeral today, and have some fun with it. And we did. Word got back to you that I made fun of your drummer. True? It's true. Por su parte, Carrie siguió con su vida, viéndose involucrada en varias relaciones amorosas con personalidades de la talla de Matt LeBlanc, Michael Keaton, Enrique Iglesias y, por muy irónico que esto parezca, Howard Stern, por nombrar algunos. Fue Playmate de Playboy en 1997 y fue portada de la revista Tongue de Gene Simmons en el 2002. También ha intentado hacer una carrera como actriz, desempeñando algunos pequeños papeles, como por ejemplo en la serie Two and a Half Men. Esta profesión la llevó a procrear un hijo de nombre Jason con el director Steven Herek, tras una breve relación que iniciaron al conocerse en la producción de la película Rockstar. Steven no dudó en abandonarla al enterarse que estaba embarazada, y solo vio a su hijo algunas horas para tratar de convencer a Carrie de darle menos dinero de manutención. En la cuestión musical, los demos en los que trabajó Eric Carr junto a Adam Mitchell y Bruce Kulick, tanto para Kiss como para su proyecto de la serie animada Rockheads, fueron mezclados y publicados por Bruce Kulick en el álbum Rockology, lanzado originalmente en 1999 y relanzado a finales del 2020. Desafortunadamente, el mes de junio del 2021, Gary Corbett fue diagnosticado con cáncer de pulmón, que hizo metástasis en su cerebro y cadera. Gary no contaba con seguro médico, al igual que la gran mayoría de músicos, por lo que le era imposible pagar su tratamiento. Por ese motivo, él junto a su esposa Leonora abrieron una cuenta de GoFundMe para pedir ayuda a amigos y fans y tratar de recaudar los $80,000 que costaba su tratamiento. Ninguno de sus excompañeros en Kiss se pronunciaron al respecto y se desconoce si lo ayudaron en esta etapa. La cantidad requerida no se alcanzó a juntar y el 14 de julio, Gary falleció. La muerte de Gary fue cubierta por muchos medios en el mundo, y en esta ocasión la cuenta oficial de Kiss mandó su pésame a la familia. Por otro lado, Carrie Stevens animó a los fans para que siguieran donando en la cuenta de GoFundMe, ya que la esposa de Gary se quedó con una deuda enorme que pagar. En este punto, Gene Simmons donó una guitarra AXA a la fundación Rock and Recovery, para que la subastaran y las ganancias fueran entregadas a la familia de Gary. La guitarra que regaló pertenece a la serie lanzada en el 2012 por Gene y la marca Chord. Hoy en día está descontinuada. Esta era una alternativa económica de calidad muy distinta a la manejada en la serie de bajos premium que Gene usa en el escenario y vende en sus experiencias meet and greet. La historia de Eric tiene un final oscuro y triste. Es difícil juzgar las acciones que cometieron cada uno de los involucrados, más aún al lidiar por primera vez con algo tan cercano a la muerte. Lo que es totalmente cierto es que el legado que Eric dejó en Kiss es invaluable. Recordamos su sonrisa y su gran interpretación en estudio y en el escenario. Vivió su gran sueño sin llegar a despegar los pies del suelo, y a pesar de las circunstancias, falleció siendo el baterista oficial de la banda más caliente del mundo. Eric Carr, siempre te recordaremos. Suscríbete a Kissmanía y lleva el universo de Kiss donde quiera que vayas.